¿Qué pasó, Karen? No, que yo quería decir un ejemplo de la adecuación en una experiencia, pero no sé si sea correcta. A ver, díganosla en lo que se van conectando sus demás compañeros. Que cuando, por ejemplo, cuando di una plática a nivel preparatoria, pues entonces tuve que adaptarme al contexto y usar el lenguaje adecuado para dar el tema, ¿no? Porque hubo momentos en que tenía que dar la seriedad porque si no había descontrol, ¿no? Entonces, tuve que adecuarme a la comunicación que tenía que dar, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, eso ya lo hacemos de manera oral, ¿no? O sea, tenemos que adecuarnos de acuerdo a todo el contexto que rodea. Yo, o sea, por ejemplo, uno de mis grandes retos, espero algún día lograrlo, es dar una conferencia magistral. Cuando hablamos de una conferencia magistral, estamos hablando de un público de arriba de 300 personas. Eso es un auditorio entero, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. ¿Por qué? Porque hay todo un, pues imagínense cuántas culturas, cuántos modismos hay en una sociedad de 300, 400 personas. O sea, no es lo mismo dirigirte a un grupo de 30, 40, 60 personas. Ha sido mi grupo más grande que ya hablarle a 200, 500, 800 personas, un auditorio entero. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que adecuarnos muchísimas circunstancias. ¿Vale? El cómo lograr que la mayoría de ese público capte tu atención. ¿Vale? O sea, para eso también hay estudios, para eso también hay preparación, hay toda esta cuestión de la adecuación, pero primero se tiene que escribir y posteriormente se tiene que reflejar. ¿Vale? ¿Y cómo le fue al final con su plática? ¿Cómo? ¿Cómo le fue al final? Pues es que de repente sí, como eran de preparatoria, sí se me iba del descontrol entre ellos, pero hacía como más íntrigo la situación y más me preguntaban. Entonces, como que hubo un equilibrio. Sí, bueno, a mí en parte de mi carrera docente siempre me decían que el que podía dar clases en preparatoria, podía dar clases en todos los niveles. Pero ahora que doy clases en preparatoria y universidad, me dicen que no, que el verdadero reto es en secundaria. Y bueno, pues nunca he tenido la Ah, sí. experiencia con secundaria, pero sí me han dicho, no, el verdadero reto es Ay, secundaria. no, profe, es horrible. No se Sí. meta, profe. Es horrible. Yo lo Horrible. usé. Te lo digo por experiencia. Yo estaba Bueno, haciendo mi servicio secundaria, profe, y no nada que ver con los de prepa. Todavía los de prepa los puedes controlar, pero en secundaria ni la directora podía. híjole, Profe, ¿qué yo pasó? prefiero a los niños. Bueno, es que ya es otro tipo de educación, la de los niños, ya primaria, preescolar, ya es otro tema, ¿no? Aquí se supone que secundaria porque entra la parte profesional, entra la parte profesionalizante, o sea, ya no es, se supone que en secundaria todavía los maestros tendrían que tener pedagogía, a secundaria todavía llegaban puros normalistas, pero ya después de la reforma educativa de este señor de Peña Nieto, ya cualquier experto en el área del conocimiento puede dar clases en secundaria. Pero es que ahorita en las secundarias tenemos ingenieros, tenemos bioquímicos, matemáticos, lingüistas, comunicólogos, pero porque la reforma abrió más espacio para otras fuentes del saber. Pero ¿qué creen? Que hay un verdadero problema, que personas así como nosotros, que somos comunicólogos, o matemáticos, ingenieros industriales y que andan dando clases en secundaria, no tienen pedagogía, no tienen las Profe, herramientas de hecho. básicas. Ese es Profe, el ¿usted es problema. comunicólogo? Sí, yo soy Soy bien comunicólogo. chismosa. Oh, No, ya. no, no Oye, espere, confundan. rápido, una pregunta. Dígame. Ah, bueno, es que mi hermana quiere estudiar eso. Nada más rápido. ¿Usted en dónde estudió? Qué Yo pena ahí. no estudié aquí, estudié en la Universidad de Colima. Oh, ya. Sí, Ah, pues si quiere estudiar comunicación aquí, pues la recomendación sería la UNAM. Hay una escuela ah, que se bueno. llama la Carlos Septién.
Es muy buena en periodismo esa. No sé si, es que también necesita ya revisar a qué área de la comunicación le gustaría irse. El plan de estudios, ¿no? Plan de estudios, o sea, como cuáles son sus Ujú. intereses, pues ya para que defina bien la escuela. Bueno, sí, ya, ¿Vale? gracias. Ándale, vale. Ya ¿Vale, me salí del chicos? tema. Ok. Pues esa es la parte, chicos, de la adecuación. Y les dice, ese es el problema que ahorita existe a nivel educativo. O sea, los maestros que dan en secundaria no digo que sean malos, al contrario, suelen ser a veces muy buenos, pero no tienen la pedagogía para, pues, enfrentar a un grupo de chamacos, para tratar de calmarlos. O sea, de repente hasta nosotros mismos nos salimos de los estribos y se nos salen las malas palabrotas o golpeamos el escritorio para que nos hagan caso, ¿sale? Pero, en Pero, fin. ¿Qué pasó? pero bueno, yo creo, desde mi punto de vista, porque yo trabajé con inglés los 3 grados de secundaria, y, y yo creo que lo que se necesita es un poco de carácter fuerte. Yo sé que, que negociar con ellos no es una opción, pero déjeme decirle que si quiere intentarlo en secundaria, es una muy buena experiencia. A mí me gusta, a mí me encantó, déjeme decirle. Excelente. Sí, pues esa es la idea, ¿no? Aprender de un poco. La cosa es cuando te enamoras de lo que haces, que yo llegué a la docencia por una necesidad de no tener dinero y les digo, te enamoras de una nueva profesión, te enamoras de un nuevo camino y pues te quieres dedicar de lleno a esto. Esa es la cuestión. Y te vas haciendo retos. Ese sería mi reto, ¿no? O sea, vamos a calar un día en secundaria a ver cómo me va. Si me ven más canoso, ojeroso y arrugado de la cara, entonces ya estoy dando clases en secundaria. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Nos va a hablar de la coherencia? No, quería darle un ejemplo como lo que decía Nisa, que Ujú, necesitan carácter. Ahí, ve que le dije que yo estaba haciendo servicio en la secundaria. ujú, Había una profesora que una vez le dijo a un alumno, porque se supone que si no entraban a tiempo a clases, los ponían a barrer el patio y ujú. nosotros teníamos que cuidarlos. Y una maestra le dijo, ¿a eso te quieres dedicar, a ser barrendero, a ser un inútil en tu vida? Y la directora estaba ahí, pues yo me sentí mal, ¿no? Porque dije, eso es antipedagógico, pero no le dijo nada. Y ya adentro yo le dije, le comenté a la directora y dijo, y exactamente dijo lo que Misa dijo, es que a estos niños les falta carácter y así no se puede. Y ya, pues sí, quieras o no, te debes de adaptar a lo que, pues es que a veces las opiniones ahí pues son muy argumentativas y son muy Ujú. contradictorias a todo lo que tú. Sí, pues, ¿qué es eso? O sea, uno se trata de adecuar a las circunstancias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, darles clases a ustedes, una universidad privada, una universidad que prácticamente lo tiene todo, a una universidad que tiene muchas carencias. Entonces, ya cuando se encuentran las carencias es cuando tenemos que innovar todavía más. Y ahí hablamos de la adecuación, ¿no? Ahí hablamos de cómo poco a poco nos vamos adecuando en nuestro discurso, tanto escrito como hablado. O sea, esa es la parte que tenemos que revisar. O sea, imagínense, yo a ustedes les puedo decir en el salón de clase, chicos, son 3 pesos de las copias y la mayoría sin problema va y la saca. Y estoy en una preparatoria donde les digo, chicos, son 3 pesos de las copias, 2 pesos de las copias, y hay quienes van y me dicen, profesor, si me gasto los 2 pesos de mis copias, me voy caminando a mi casa. Entonces, y ahí es donde te tienes que adecuar, ahí es donde tienes que cambiar tu discurso a la manera más correcta para que a la mayoría le llegue. Entonces, tú sabes que pues, entonces júntate con un compañero, ¿no? O sea, trata de buscar también la solución, pero lo peor sería, pues no hagas nada, ahí tú sabes. O sea, eso ya no es pedagógico, ¿sale, chicos? Entonces, ahí también entra la parte de la adecuación, ¿sale? Entonces, hay que tratar de revisar todo nuestro registro contextual para saber dirigirnos tanto en papel como en oral. Y acuérdense que esto tiene que coincidir forzosamente. Vámonos al siguiente punto, que es la coherencia, que ya hablaban ustedes un poquito acerca de esto. Y la coherencia, pues ya es la organización de ideas en oraciones, que ya hablaba hace ratito su compañera de esto, ¿no? O sea, tenemos que primero tener las ideas y cómo las vamos a ir ordenando y esas ideas hay que convertirlas a oraciones.
Determina que la información del texto, su grado de precisión, su organización y estructura sean pertinentes según las intenciones comunicativas. O sea, si yo quiero demostrar mis saberes, si yo quiero darles una exposición, pues me tengo que limitar a eso, a exponer, ¿sale? Nada más. Si yo quiero convencer, pues me tengo que limitar a eso, a darles una exposición. Si lo que quiero o lo que busco es convencerlos, pues también mi intención es convencerlo. Entonces, de acuerdo a las intenciones comunicativas que yo tengo, tengo que ser coherente con lo que digo o con lo que escribo. Entonces, esa es la parte de la coherencia. Entonces, ojo, chicas, antes de que escriban algo, piensen en la intención. O sea, mi intención es convencerlo. ¿Qué palabras o qué recursos tengo que utilizar para convencer a esta persona que va a leer mi escrito, a la que me voy a dirigir? ¿Sale? Dice también otro punto que es importante, que queremos expresar en oraciones. Pregúntense eso siempre. ¿Qué es lo que queremos expresar? ¿Qué es lo que queremos decir? Y no nos divaguen mucho. ¿Sale? Muchas veces por querer llenar una cuartilla, divagamos y divagamos y divagamos y no decimos nada. Entonces también, céntrense en lo que van a decir y si es necesario, háganlo en una idea primaria y luego en una idea secundaria, ¿vale? Si es necesario, una idea terciaria, pero eso sí es muy necesario. Si no, nada más con una idea primaria y una idea secundaria, con eso. Y la última dice que es una propiedad de los textos bien escritos que permiten concebirlos como entidades unitarias, de manera que las ideas aporten información. O sea, lo que yo digo, lo que yo pienso, le aporte a alguien y le diga algo a alguien. ¿Qué pasó, Karen? No, que bueno, que yo había encontrado un ejemplo de eso, de A como ver. una oración gramatical y léxica. Así, yo me parece que no voy a ir, cuando lo correcto sería a mí me parece que no voy a ir. Exactamente. ¿Sale? O sea, yo les comentaba de estas oraciones que a veces erróneamente las decimos, pero las establecemos más por una cuestión coloquial que porque sean coherentes o correctas. El famoso ¿cómo te llamas? O sea, la verdad es que tú no te llamas. O sea, si a mí me preguntas ¿cómo te llamo? Yo te digo, no, yo no me llamo. Yo no me digo Jorge, ven, y yo no me contesto solo. ¿Sale? No es lógico, no es coherente. ¿Cuál es la manera coherente de preguntarle el nombre a una persona? A ver, chicas, ¿Cuál es tu No, nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿Sale? Sabemos cómo, o sea, cómo te llamas no es, sí es correcto, pero no es coherente porque la coherencia y la lógica nos dice del cómo te llamas. Pues en realidad tú no te llamas. Tú no te dices Karen y te contestas a ti solita. Mande. ¿Sale? Igual cuando nos preguntamos, ¿cuántos años cumpliste? ¿Qué es lo que contestan? Cuando le dicen, ¿en cuántos años cumpliste? Contestamos así, por ejemplo, yo 22 y lo correcto sería un año más. Exactamente. O sea, la realidad es que nada más cumplimos un año. No es coherente que digamos que cumplimos 22. Por eso de repente les digo, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿Los años se tienen? ¿Se tienen los años? No. El que los tenga que me los enseñe. ¿Sale? Tenemos una edad. Poseemos una edad. ¿Sale? No, no la tenemos. Poseemos una edad. ¿Sale? Entonces la pregunta correcta es, ¿cuál es tu edad? Pues ahora sí, 22, 23, 25, 20. Entonces, esa es la propiedad que debemos de tener en los textos escritos. Ser coherentes con lo que escribimos. ¿Vale? Y estas palabras o estas frases que les estoy dicho forman parte del lenguaje coloquial. ¿Sale? Por eso es que las entendemos y las entendemos muy bien. ¿Sale? El doctor siempre te va a decir qué te duele, en vez de que te diga cuáles son tus síntomas. ¿Sale? Había un doctor ahí en el liceo que luego llegaba yo y le decía, doctor, vengo a preguntarle algo. Y me decía, dígame, ¿qué me quiere preguntar? Pues mire, doctor, me dice, ¿ya me preguntaste? Ya vete. Le dice, ¿por qué? Le dice, no, entonces vienes a una consulta.
Ah, sí, bueno, vengo a una consulta. Ah, perfecto, pásate, siéntate. ¿Sale? Pero pues, es parte de nuestra chamba, ¿no? Y no hacer eso, tú me decían, ¿este es chismoso? No, los comunicólogos somos los que analizamos la comunicación. Los comunicadores son los chismosos, esos son los que comunican la información. Pero hay que comunicarla de manera coherente. ¿Vale? Entonces sí queda claro qué es esto de la coherencia. Ya con el ejemplo que nos dio Brenda por ahí todo. Sí. Excelente. Bueno, vámonos a la última parte que ya tiene que ver con la cohesión. Y la cohesión pues ya habla de la organización de los párrafos. ¿Cómo se organizan los párrafos, niñas? ¿Cómo se construye un párrafo? ¿Qué contienen los párrafos? Una idea central. Ajá, y esa idea central, ¿cómo está plasmada? ¿A través de qué? Conexiones, con oraciones y ideas secundarias. Exactamente, principalmente de oraciones. Simples y compuestas, que es las que hemos estado viendo. Y ya las últimas que revisamos fueron las compuestas, que les decía, mira, hay una oración que dice que si le pones una comita, puedes agregar otra oración. O hay unas oraciones donde dicen que si le colocas un nexo, llámese conjunción o llámese preposición, conectas con otra oración. De esa manera es como las oraciones se van conectando, también a través de los párrafos se van conectando, también a través de los signos de puntuación. Y esa es la parte que estudia la cohesión, ¿vale? Que es la articulación gramatical del texto, la unión y la relación de sus partes. Por eso es que dicen que tiene que haber coherencia entre la idea principal con la idea secundaria, y si hay una idea terciaria, pues con la idea terciaria. Todo tiene que venir relacionado. Tiene que existir una relación entre el título, con el subtítulo, con el otro título y hasta con las conclusiones. Eso nos lo dice la coherencia. Y la cohesión nos dice que, bueno, tiene que venir escrito de tal manera, respetando las diferentes reglas gramaticales. Acuérdense, una regla gramatical de oro es, los títulos no llevan acento. Digo, no llevan punto. Siempre llevan acento. Los títulos no llevan punto. Los subtítulos tampoco. ¿Sale? Entonces, pues dice, esta cualidad nos permite construir su sentido y se logra a partir de los diferentes recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son los que ya vimos. ¿Sale? Los acentos, las comas. Las comas no las hemos visto. ¿Sale? Pero sí tienen que ver con los acentos, las palabras, la organización de las palabras. ¿Sale? Pues, si es necesario poner primero el sujeto, lo ponemos al final o lo ponemos en medio. ¿Cómo lo va a entender el lector si lo ponemos al final? A lo mejor es mejor, a lo mejor es más efectivo ponerlo al principio. ¿Vale, chicos? Entonces, esa es la parte de la cohesión. Y a estos tres elementos combinados, cuando los juntamos en la construcción del texto, le llamamos que es la redacción. ¿Sale? A ver, Brendita, antes de que se me duerma, Flores Romero, ayúdeme a leer el primer punto de la construcción del texto, que es igual a la redacción. Ay, permítame. La construcción del texto, redacción, Ajá, dice, redactar significa manifestar por escrito las ideas que previamente se han ordenado en el pensamiento. 2, excelente. es una oración que requiere de práctica constante para efectuarla adecuadamente. Es necesario respetar lineamientos ortográficos. Para que un escrito tenga coherencia, es fundamental el uso de los signos de puntuación. Estos son los que organizan y dan la pauta a un texto. Y dan la pauta a un texto. Ok, pues eso es la redacción, muchachos. Y estas tres propiedades que vimos ahorita forman parte del quehacer de un redactor, del quehacer de la redacción. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar? ¿Qué opinan acerca de la redacción? ¿Es una competencia que se tiene que dejar a un lado o se tiene que seguir enseñando toda la vida? Yo creo que es una competencia pues esencial porque muchos de nosotros, y me incluyo, nos falta mucho para redactar correctamente,
y a veces no aplicamos todos los principios que acabamos de ver, entre otras cosas, y entonces pues es difícil, pero se puede lograr a una cierta perfección, o es Efe- perfeccionable. Efectivamente, sale. Y bueno, lo que yo les sugiero siempre, chicas, es que practiquen, ¿no? Esto es constancia. Yo, al igual que ustedes, cuando entré a la universidad, o sea, eran regañizas que me daban los profesores, ¿no? Digo, a ustedes no sé si se las han aplicado, pero a mí me cancelaban trabajos por tener más de 5 errores de ortografía. O sea, para nosotros era mortal tener 5 errores de ortografía. Teníamos que ir con el cerebrito del salón a que nos revisara nuestro texto y a ver si así pasaba, ¿no? Luego decían, revísalo, ándale rápido. Y ya no lo revisaba y bueno, ya le hacíamos algunas modificaciones. ¿Sale? Entonces, es algo que necesita estar constantemente practicándolo. Uno de los problemas que se enfrentan ustedes es al copiar y pegar. O sea, ustedes son, pues así nos enseñaron, porque yo también así era. O sea, copiábamos, pegábamos, imprimíamos y no leíamos, o a veces medio leíamos, pero al final de cuentas no practicábamos la escritura. Entonces, en la medida que ustedes practiquen, se van a dar cuenta cuáles son las oportunidades donde tienen que mejorar esta parte de la escritura. Y más ustedes que son pedagogos, que todo el tiempo van a estar notificando e informando de situaciones que pasan en los contextos escolares o empresariales, depende de que se dediquen. Es bien importante esta competencia, y como dice su compañera Nisa, irla perfeccionando. No sé si ustedes entraron con la reforma de Peña Nieto, pero por ejemplo hemos tenido casos de los que vienen desde que inició la reforma de Peña Nieto, y sí la habilidad lectora y la habilidad de escritura ha venido a la baja, ha estado todavía un poquito deficiente. ¿Pero por qué? Porque, bueno, no hay una adecuación en los planes de estudio. No hay una adecuación en planes de estudio y se va perdiendo esto. Ok, gracias, Melissa. ¿Algo más que quieran agregar en cuestiones de redacción, chicas? Cuando salgan de su carrera, yo les recomiendo que revisen sus trabajos universitarios. No los tiren, guárdenlos. Y ya conforme van avanzando, ejerciendo su carrera, regresan a revisar sus trabajos universitarios. ¿Qué pasó, Nisa? No, nada, profe. ¿Nada? Ay, como vi que hasta activó la cámara. Ok, viene el reto. Fue un error. Ok, viene el reto. Y es un reto un poco ambicioso. Dice el caso. Vamos a leer este caso. A ver, ¿quién me ayuda a darle lectura? Yo. A ver, léalo, por favor. Dice, las escuelas de nivel superior en el país han establecido un proyecto de apoyo al egreso de la universidad y el ingreso a un posgrado. El objetivo de este proyecto es propiciar que los jóvenes con mejores promedios, en vez de presentar el examen de admisión, realicen una carta de exposición de motivos en la que expongan sus razones de por qué eligieron y qué quieren ingresar a estudiar determinado posgrado y qué aportaciones traería esta a su vida académica, social y familiar y laboral. Ok, muchachos. A ver, alguien que haya estado bien seriecita. Areli, ¿nos escuchan? Sí, ¿Qué le entendió Areli a este texto? pero yo ya había participado, no estoy seria. Ay, perdón, disculpe. Pero estoy De preguntando. hecho, sí quería participar hace rato. Ay, ya ve, no levantó la mano. A ver, díganme qué dice este texto. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué fue lo que leyó su compañera? ¿Qué le entendió, pues, para que quede más claro? Espere. No le escuchó. Sí, nada más que cuando explico, leo varias veces para que me quede bien claro. Ujú. Ah, ya,
que es, bueno, que varias escuelas realizaron como un proyecto para que los alumnos que tienen un buen promedio o sí, bueno, altas calificaciones, Ujú. ya no tengan que seguir realizando trabajo, sino que por medio de una carta ellos expliquen eh, em, por qué deben ingresar a su posgrado y qué beneficios, bueno, qué van a aportar ellos. Ok, muy bien chicos. Bueno, pues a grandes rasgos o a grosso modo el escrito nos está diciendo que van a cambiar los mecanismos para que ustedes o los que van a egresar puedan ingresar a un posgrado. ¿Vale? El objetivo, como dice por ahí, es propiciar que los jóvenes con los mejores promedios, en vez de presentar un examen de admisión, con una sola carta de motivos, con una sola carta que exponga los motivos del por qué eligieron ese posgrado, y qué aportaciones va a tener ese posgrado en su vida académica, social, familiar y laboral. Con esa sola carta motivos, si está redactada de manera contundente, puedan ingresar directamente al posgrado, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, es evidente que algunos posgrados te piden un examen de admisión y luego te piden un protocolo y también te piden esta carta motivos y, bueno, te piden varios requisitos. Es una competencia y al último, quién sabe si te quedas con el posgrado, ¿sale? Posgrado, acuérdense que puede ser maestría doctorado, puede ser doctorado, puede ser una especialidad, etc., etc., ¿vale? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender. Tenemos que entender lo que está escrito, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, no hay examen de admisión, pero sí se tiene que realizar una carta de exposición de razones, exposición de motivos, el por qué elegir cierto posgrado y bueno, y qué aportaciones va a tener a su vida académica, social, familiar y laboral. Eso nos dice. Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es que, ¿cómo realizarían esa carta motivos? Que me tienen que realizar esa carta motivos. ¿Sale, muchachas? ¿Es para ahorita? Pues la pueden empezar ahorita, vayan empezando ahorita, sirve que subo la, la actividad ahí al Academic, vayan empezando ahorita, inclusive ahorita la Profe, pueden empezar de manera de borrador. ¿Qué pasó? ¿Podría repetirlo? Es que lo escucho medio cortado y no Ah, alcancé a escuchar completo. ok, permítanme. Ok, no me escuchan, dice por ahí. Hay que realizar, basado en esta información que les acabo de poner aquí, donde dicen que los estudiantes, que las escuelas buscan un proceso de admisión a través de una carta de exposición de motivos, hay que realizar esa carta. Hay que realizar una carta de exposición de motivos del por qué eligieron un posgrado y el cierto posgrado, y qué aportaciones va a tener ese posgrado en su vida académica, social, familiar y laboral. ¿Sale? Entonces, esa carta motivos la tienen que realizar ustedes. Acuérdense, adecuación, coherencia, cohesión, todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad. ¿Cómo realizarías esa carta motivos? Esa carta que se está explicando aquí. Si tienen ganas de estudiar un posgrado, ¿verdad? sí. 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 Excelente. Dígame. Podemos escoger cualquier posgrado, ¿verdad? Sí, estamos en una simulación. Escojan cualquier posgrado. ¿Sale? Métanse a los de la UNAM, métanse a los de las universidades competencia, no hay problema. ¿Sale? Estamos haciendo una simulación. Aquí lo que me interesa es que revisemos, y digo que revisemos las cartas motivos que ustedes van a realizar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entre todos les vamos a aportar puntos a favor, puntos en contra. ¿Sale? Es más, entre todos vamos a escoger la mejor carta y se hará acreedor de un punto adicional en nuestro tercer parcial. ¿O no les motiva un punto?
Sí, yo sí. ¿Sí? Ok, sale, pero la idea es esa, que entre todos comencemos a revisar las redacciones de los compañeros y nos demos cuenta de, bueno, cuál fue la mejor carta, porque estamos hablando de una competencia, imagínense, si esto fuera real, híjole, o sea, sí tendríamos que casi ir con una escritora que nos realice la carta, ¿sale? Entonces vamos a tratar de realizar esta carta de exposición de motivos de la mejor manera, como si fuera algo súper real. Y bueno, aquí les dejo una lista de cotejo, donde precisamente habla de los elementos que tiene que tener esta carta, ¿no? Aborda el tema propuesto, utiliza un lenguaje adecuado, cumple con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la carta, muchachos? A ver. ¿Cuál sería el propósito de la carta? Ingresar a un posgrado. Que te acepten en el posgrado. O sea, realmente lo que tienen que hacer ustedes es buscar las palabras adecuadas para los que van a leer la carta, digan aceptado. ¿Sale? Hay claridad en la exposición de las ideas y ahí tiene que ver con la parte final que decía, qué tan relevante o qué aportaría a tu vida académica, familiar, social y laboral. ¿Sale? ¿Por qué estudiar cierto posgrado? Vamos a suponer que una de sus compañeras dice, a mí me gustaría un posgrado en educación para adultos mayores. ¿Por qué? ¿En qué te va a ayudar en tu vida académica? ¿En qué te va a ayudar en tu vida familiar, en tu vida social y sobre todo en tu vida laboral? Siendo que a los adultos mayores ya no les interesa estudiar. ¿Vale? Entonces ahí también tenemos que tener bien claras esas ideas. Y bueno, muestra cohesión adecuada. ¿Qué quiere decir con muestra cohesión adecuada? A ver, chicas. Las palabras. Las palabras, si hay un orden de oraciones, si las oraciones están, pues completas, si no están las ideas nada más mochas. Y lo último es que se utiliza adecuadamente signos de puntuación. Signos de puntuación, comas, punto y seguido, punto y coma. Todos esos signos de puntuación también los vamos a revisar y van a ver que nos cambian las ideas. ¿Dudas, preguntas, chicas, con esto? ¿Comentarios? No. ¿No? ¿Seguros, seguros? No. Excelente. Comiencen a trabajar en lo que yo también voy pasando lista. Tómenle fotito a esta, tómenle un screenshot, chicas, si quieren compartirlo ahí en el grupo. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para realizarlo? Pues ahorita ya nos quedan nada más 20 minutos de la clase. ¿Sale? Entonces, comiencen ahorita y la siguiente clase lo vamos a empezar a revisar entre todos. Infórmenle a sus compañeros que faltaron el día de hoy. Faltaron como 6. Y bueno, aquí les dejo el caso. Profe. Dígame. Bueno, es que se escucha cortado y medio le entendí. Lo que tenemos que hacer es hacer una carta basada en nosotros, ¿no? En lo que nos dice del... En sus motivos del por qué ingresar a cierto posgrado. Ajá. ¿Sale? O sea, hay Solo eso. Denle una lectura a este parrafito y esa es la carta que tiene que hacer. Una carta motivos del por qué quieren ingresar a cierto posgrado. Y bueno, la parte final es que dice qué aportaciones traería este posgrado en su vida académica, social, familiar y laboral. Vamos a revisar Ya. qué tan hábiles son para venderse de forma escrita. Profe, Dígame. yo tengo otra pregunta. A ver, dígame. ¿Los motivos hay que desglosarlos en modo de prosa o uno por uno? A eso se llama estilo y el estilo usted lo define.
¿Sale? Usted sabe si lo hace de manera de prosa o si los pone de manera listada o si nada más los menciona de manera muy escueta. Ya el estilo lo define usted. Obviamente, a mejor estilo, mejor carta. Ok, gracias. De nada. Profe, ¿también va a calificar el formato? Sí, ya el formato ustedes lo definen, también forma parte del estilo. Ya el formato ustedes lo definen. En la lista de contexto no viene un formato como tal, pero ya es parte del estilo, ¿no? Ustedes digan qué formato le quieren poner. De todos modos, cuando iniciamos esta parte de la escritura, veíamos la parte del formato de las cartas. Acuérdense que decíamos ahí un saludito, el problemita y al final una despedida. Ok. Ándele. Estrella, ¿vino? Montserrat, ¿vino? Andrea, Melissa, Presente. Presente. Teresa, Jennifer, Miguel, Denny, Presente. Nisa, Karen, Presente. Presente. Areli, Presente. y Yari, Presente. Brenda, Marisol, Abril, bueno, ahí por ahí se comunicaron conmigo, Deyaneira, Diana Angélica y Carolina. Hoy no vi a Carolina. Profe, yo sí estoy, pero no le entendí nada. ¿No me entendió? ¿Por qué no me entendió? ¿Qué no me entendió? Que se traba. Porque Me se trabo. escucha un poco viciado, profe. Ay, qué barbaridad. Hoy no Profe, a mí estuvo. me saltó. ¿Quién es usted? Flores Romero. Flores Romero. Ah, pues no le puse falta, no se preocupe. No, no la salté, no la salté.